Cordial saludo. Como representante de este equipo de trabajo, el cual está conformado por Margarita Lucía Pérez Pedraza, Andrea Jimena Landines Giraldo y quienes habla Álvaro Antonio Rugeles Díaz, quiero presentar y exponer el proyecto de intervención social que hemos querido adelantar para la asignatura de Psicología Social y Comunitaria. En realidad, este proyecto es una investigación de carácter cualitativo que retoma un tema que ha tenido bastante injerencia en cuanto a la legislación y los medios, pero que sentimos la necesidad de profundizar un poco más en él y estamos hablando del acoso escolar, bullying o matoneo y las consecuencias pues nefastas que esta problemática ha causado en muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Queremos ahondar un poco más y conocer directamente desde ellos son esas emociones que se experimentan cuando se es víctima o sencillamente cuando estoy en medio de un contexto que puede resultar ser hostil o que puede ser fértil para este tipo de violencia escolar. Nuestro proyecto tuvo una primera oportunidad de ser desarrollado en otra institución educativa y para esta oportunidad hemos querido cambiar de tanto de institución educativa como de lugar geográfico, todo dentro del área metropolitana, pero queremos mirar si este tipo de factores, quizás la ubicación, también pueda incidir con respecto a este problema. El planteamiento de nuestro problema de investigación es respuestas emocionales de estudiantes frente al acoso escolar en el Liceo San Fernando del municipio de Lebrija, Santander, en el año 2017. Bueno, la descripción del problema la hemos fundamentado tomando un concepto de Gottman y Skop, en los cuales ellos literalmente refieren al acoso escolar como un uso repetitivo y deliberado de agresiones verbales, psicológicas o físicas para lastimar, dominar a otro niño sin que haya sido precedidas de provocación y en el conocimiento de que la víctima carece de posibilidades de defenderse. Bien, teniendo claro este concepto, hemos realizado nuestro proyecto investigativo, como ya lo habíamos mencionado, de carácter cualitativo. Quiere ser descriptivo, quiere describir desde la propia experiencia de los estudiantes cuáles son sus apreciaciones con respecto a esto. La finalidad es recabar más información, poderla correlacionar con la información primeramente obtenida. Podríamos decir que esa es una segunda fase de un proyecto de investigación que ya se había iniciado y que se replica nuevamente para poder, bajo los mismos parámetros, obtener esa información y mirar qué tanto nos puede llegar a cambiar en cuanto a las ubicaciones geográficas de las personas que participan dentro de este proyecto. Bien, hemos planteado unos objetivos, tenemos un objetivo general, el cual es conocer las diferentes reacciones emocionales que experimentan los estudiantes del Liceo San Fernando de Lebrija cuando son víctimas de acoso escolar. Está acompañado de otros objetivos específicos, que es comprender el significado que tiene el acoso escolar en los estudiantes víctimas de esta conducta, describir las características de las emociones que viven los estudiantes y durante y después de ser acosados, y explorar las estrategias que utilizan los estudiantes para enfrentar y superar el acoso escolar de otro u otros compañeros. Con respecto a estos objetivos, nos hemos ido a justificar nuestro proyecto investigativo sencillamente adhiriéndonos a una necesidad nacional y quizás mundial de recabar un poco más de información, tanto para poder hacer una prevención como para poder hacer un tratamiento de esta problemática de acoso escolar. Bien, el marco teórico. Existe muy poca literatura con respecto a estudios en Colombia sobre el acoso escolar. Sin embargo, hemos recuperado un trabajo presentado por la directora del grupo de investigación Atenea de la UIS, o sea, aquí mismo en Santander, Yolima Beltrán, en el año 2014, donde hace un trabajo de caracterización del matoneo o bullying en instituciones educativas de Bucaramanga. En este estudio participaron 1.400 estudiantes que hicieron parte de este proyecto. Por lo menos 800 de esos han sido durante la investigación, son víctimas de acoso escolar. O sea, aquí nos demuestran que ya hay un asunto en el que se puede ver que el margen es bastante amplio y que existe una prevalencia
del acoso escolar en una dimensión bastante amplia. Sin embargo, también hemos tomado otros trabajos ya no ubicados directamente en Colombia, sino que hemos tomado ese otro trabajo realizado por Olga Lucía Hoyo de los Ríos. Es un artículo de una investigación descriptiva, comparativa, y en donde caracterizó a 218 estudiantes universitarios, hombres y mujeres, y los resultados arrojaron que el 87% de los estudiantes se identifican como testigos, el 12% reconoce como agresor y el 10% como con este tipo de maltrato. Entonces, aquí teniendo en cuenta estas condiciones, porque en últimas ya empezamos a ver que juegan unos roles importantes para poder tomar un rumbo mucho más claro y quizás en cierta forma poder mirar si existe alguna correlación dentro de estos estudios con el que hoy estamos adelantando. Bueno, todo esto lo estamos haciendo dentro de un marco legal. El marco legal lo estamos adhiriendo a normas como la Constitución Política de Colombia, en su artículo 16, en su artículo 44, en su artículo 45, 67, que en todos ellos hablan sobre los derechos de las personas y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la protección, en cuanto a su desarrollo integral, a la educación y a sus derechos. También así nos tomamos a colación la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en el cual dicta unos deberes y unas responsabilidades tanto sociales como familiares con respecto al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que es importante tener en cuenta para no, dentro de este proceso, de pronto vulnerar alguno de esos derechos. Igualmente, tomamos como fundamento la ley 1620 del 15 de marzo del 2013, que habla sobre la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación sexual y prevención y mitigación de la violencia escolar. Asimismo, el decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013, por el cual se reglamenta parte de la ley 1620 del 2003. Bueno, la metodología nos marca una población que fue objeto de, la población que fue objeto de estudio es la comunidad académica del grado sexto del Liceo San Fernando del municipio de Lebrija. La muestra es de índole probabilística. Se seleccionaron 5 estudiantes de grado sexto como muestra, teniendo en cuenta que los estudiantes que presentaban mayores posibilidades de aportar datos útiles a nuestro estudio. La muestra de los participantes fueron voluntarios y cumple con los intereses que persigue esta investigación. Bien, como dentro de los mecanismos de recolección de información, pues hemos realizado dos, en particular hemos generado dos. Uno que tiene que ver con una encuesta que si bien hasta el momento no cumple con todos los criterios de validez y confiabilidad, sí tiene una revisión realizada por expertos y psicólogos y una aplicación piloto a un grupo de estudiantes solo para mirar la redacción de ella y qué tan fácil le resultaba comprender a los estudiantes que se sometían a ella, entender cada una de las preguntas y responder de forma abierta. Asimismo, también tenemos como mecanismo de recolección de datos la observación. Se realizaron 3 visitas especialmente a esta institución educativa, solo realizando el ejercicio de la observación, mirarlos en su ambiente natural y mirarlos dentro de su contexto normal, cómo se ejecuta y cómo se desarrolla su vida normal académica. Bueno, una vez recolectados todos estos datos, pues fueron sometidos a un análisis, tanto cualitativos como cuantitativos. Dentro de estos resultados, lo más relevante que podemos rescatar es que las emociones más prevalentes dentro del acoso escolar en realidad a lo que de pronto muchos llegamos a pensar, es el miedo y la vergüenza, descartando otras emociones menos fuertes como la ira y la desesperanza. Otro aspecto que nos parece también importante de destacar, que recolectamos dentro de este proyecto, es que los estudiantes reconocen alternativas de solución que se enmarcan en actuaciones justas y responsables. O sea, ellos no pretenden generar algún tipo de revancha o de algún tipo de discordia, sino que plantean también estrategias de solución que son verdaderamente ajustadas a cánones de la igualdad, del respeto por los demás. Bien,
Con respecto a este proyecto, tenemos que generar algunas recomendaciones. Una de esas recomendaciones se hace directamente a las directivas del Liceo San Fernando del municipio de Lebrija. Primeramente porque queremos que se tome atención sobre todo en dos participantes, en los que logramos encontrar algunos rasgos que nos dan indicios de ser objeto de abuso, de acoso escolar, algún tipo de abuso por parte de sus estudiantes, para que se tomen las cartas sobre ese asunto y se pueda, dentro de la ley 1620, como lo había nombrado, hacer el tratamiento para esta situación. En segunda instancia, se recomienda activar protocolos que sean realmente preventivos. En algunos casos tendrán que ser reactivos porque se activen los protocolos con los que cuenta la institución educativa para dar un manejo eficaz de esta situación. Igualmente, pues se sugiere que tanto estudiantes como padres de familia y docentes inicien un proceso de formación o capacitación o asistencia psicológica que les ayude a generar un poco más de alternativas con respecto a cómo enfrentar esta situación, cómo prevenirla y cómo atenderla como tal. Bien, eh, este es a grandes rasgos nuestro proyecto de intervención social, un proyecto investigativo de índole cualitativa. Queremos describir las emociones, queríamos tener información adicional si afectara en algún momento, quizás no se tomó en consideración esta situación en cuanto a la formulación de la pregunta investigativa, pero tiene un trasfondo y es ir recopilando información y hacer esa correlación de lo que ya se ha obtenido. Consideramos que este trabajo nos ha sido supremamente productivo, muy, muy explícito en cuanto a la necesidad de que desde la psicología social se intervengan asuntos que son de la necesidad de todos. Les agradezco el tiempo que nos han dispensado y estaremos atentos para por seguir proponiendo este tipo de actividades para que la comunidad y las instituciones educativas apoyen este tipo de actividades. Una feliz y muy grata noche. Muchas gracias. Hasta luego.